Buen día, hermanos. Un saludo a los que nos han saludado. Hoy día veremos el yugo de Cristo. Y no sé si todos conocen un yugo, pero esto sería el yugo. Vamos a ver en Mateo 11, del 28 al 30. El yugo al que se refiere, acá tenemos un yugo que es para un solo animal, pero en Mateo 11, 28 se refiere a este yugo, ¿sí? A lo que sería una yunta. Entonces podemos ver que el yugo es un instrumento de madera, el cual formando una yunta, o sea, una pareja de animales, se unen o se uncen los animales al yugo para que puedan tirar de la carga, ¿sí? Ya sea una carga, muchas veces se usaba también para el arado. El yugo también era... El yugo también era usado como símbolo de dominio y opresión, o también como servidumbre y esclavitud. Si me pueden acompañar a Jeremías, el capítulo 28. Jeremías capítulo 28, en el versículo 2 al 4 vamos a leer, para ver un ejemplo del yugo. Jeremías 28, 2, dice así: Así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: Quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá, que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Judá había sido llevado cautivo por el rey de Babilonia, y Dios se refiere al yugo. Dice: yo quebraré el yugo de Babilonia y los haré regresar. Ahora sí, vamos a Mateo 11. Vamos a leer desde el versículo 27 para poder entender mejor los versículos 28 al 30. Mateo 11, versículo 27. Dice así: Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Versículo 27, en la parte última dice: Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿De qué está hablando luego en el versículo 28? Está hablando de conocer al Padre, y dice que el Padre le ha otorgado al Hijo esa autoridad para revelar al Padre. Entonces Cristo dice en el versículo 28: venid a mí. ¿Sí? Al decir venid a mí, Cristo no solamente está haciendo una invitación cordial, sino es casi como un mandato, como urgente: venid, ven acá, pronto, ven a mí. ¿Quiénes debían venir a Él? Continuamos en el versículo 28, dice: todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Quiénes eran los que estaban trabajados y cargados? ¿Y por qué estaban así? Era el pueblo de Israel. Estaba fatigado, cansado por el duro trabajo de llevar la carga pesada que les habían puesto en ese tiempo los líderes religiosos. En ese tiempo tenían los fariseos, los escribas y los intérpretes de la ley. Y vamos a ir a Mateo 15 para leer
¿Cuál era esa carga que tenía el pueblo? Mateo 15, versículo 8 al 9. Mateo 15, versículo 8 al 9. Versículo 8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahora vamos a ir a Mateo, en el mismo libro, en el capítulo 23, en el versículo 2 al 4. Mateo, perdón. Mateo 23, versículo 2 al 4. Mateo 23, 2 dice así: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guarden, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombres de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y ahora vamos a Lucas, en el capítulo 11. Hasta aquí hemos visto a los escribas y los fariseos, lo que hacían. Lucas 11, versículo 46. Lucas 11, 46. Y él les dijo, hablando a Jesucristo: hay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Entonces, escribas y fariseos no solamente que enseñaban como doctrina mandamientos de hombres, sino que ataban cargas pesadas que los hombres no podían llevar. Debían acercarlos a Dios, debían dar a conocer a Dios, pero los cargaban de tal manera que cómo se encontraba el pueblo, se encontraba fatigado, cansado, ¿sí? Decaído, no podían. Entonces el yugo que les ponían no podían llevarlos, pero aún dice más, dice que ni siquiera, algunos ni lo querían tocar y otros ni siquiera con un dedo querían ayudarles a llevar la carga. ¿Sí? Entonces, cuando vemos en Mateo 11, 28, Él les llama a todos los que están trabajados, a todos los que están cargados, y les dice que Él os hará descansar. Cristo mismo les haría descansar. Él le da su palabra de que cesaría o que se acabaría ese trabajo arduo, tan agotador de guardar la ley de Dios, según como las enseñaban los escribas, los fariseos y los intérpretes de la ley. ¿Cómo estás viviendo tu vida cristiana? ¿O cómo estás viviendo? ¿Estás cansado? ¿Estás agobiado? ¿Es agotador servir al Señor? ¿Es agotador tratar de cumplir con sus mandamientos? Así se encontraba el pueblo, esforzándose por obedecer, pero no podía. Muchas veces también nos encontramos así por las diferentes dificultades que encontramos en la vida. Hoy día estamos pasando en nuestro país un tiempo de inseguridad, de incertidumbre, y a veces eso también se vuelve una carga. Has tratado de agradar a Dios con tus fuerzas, pero es pesado hacerlo. ¿Qué yugo estás llevando? ¿Qué es lo que estás cargando? A veces no solamente eso, sino que a veces nosotros mismos nos cargamos, nosotros mismos ponemos un yugo el cual Cristo no nos ha mandado. Tal vez con tu familia, tal vez con tus deseos, con tus expectativas, con querer llegar a ciertos lugares que Dios no te ha pedido. Y te estás esforzando, estás tratando. Cristo dice: acércate a mí, yo voy a darte descanso.
vas a tener fuerzas para seguir. Confía en Cristo. Cristo en Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido. ¿Sí? Vamos ahora al versículo 29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Cristo los haría descansar. ¿Y cómo les va a hacer descansar? ¿Cómo vendría ese descanso? Sería cambiando el yugo. Ahora deberían llevar el yugo de Cristo. Llevad mi yugo sobre vosotros. O sea, acompáñenme, sujétense, ¿sí? Sometiéndonos a la voluntad de Dios, a la voluntad de Cristo. Como ven, el yugo era para dos. Antes, los que le decían cómo debían conocer a Dios, cómo debían agradar a Dios, no querían tocar el yugo y ni siquiera querían ayudarle, ni siquiera con un dedo. Ahora Cristo dice, toma mi yugo. Él va a estar allí, Él va a estar a tu lado. No solamente te va a decir cómo hacerlo, sino que te va a estar acompañando. Ahora Cristo va a ser tu compañero en la tarea. Y a diferencia de los otros, Él ya tiene puesto el yugo. No va a ser como los anteriores que no querían moverlo y ni a veces ni siquiera tocarlo. ¿Cómo les dice? Una vez que estés allí, dice, aprended de mí. También nos va a enseñar cómo debemos llevar ese yugo. ¿Qué es lo que necesitamos para trabajar? Aquí aprender implica hacerlo, aprender de cualquier manera, ya sea viendo, ya sea ejercitando o trabajando, o también experimentándolo. Cristo es el maestro, ¿sí? Él nos va a dar clases particulares, uno a uno. Cristo dice, ven a mi yugo, toma mi yugo y vas a estar a mi lado y voy a enseñarte. ¿Qué es lo que nos va a enseñar? ¿Qué es lo que necesitamos? Él necesita tratar con nuestro carácter. Por eso Él les dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Manso. Él es manso, o sea, es apacible, es agradable, es gentil en el trato con los demás. También es humilde, y para eso vamos a Filipenses capítulo 2, desde el versículo 6 al 8. Filipenses capítulo 2, versículo del 6 al 8. Aquí tenemos el ejemplo de la humildad de Cristo. Mayor ejemplo que este no vamos a encontrar. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Filipenses 2, capítulo 6 al 8, Filipenses 2, 6 dice así: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Muchas veces nosotros a veces actuamos o a veces somos humildes en ciertas situaciones, en otras no. Pero Cristo dice que debemos aprender a ser humilde como Él. Él es humilde, Él no actúa. Él no es a veces humilde, Él es humilde en su ser. Y aquí lo vemos porque Él dice, Él era Dios y se humilló, bajando, despojándose, luego a ser siervo, luego a ser hombre, y de ser hombre bajó aún más a hacerse obediente, y aún más hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino la muerte de cruz. O sea, vemos que Él desde lo más alto descendió a lo más bajo.
nosotros en nuestra humildad, para ponerla en práctica, deberíamos reconocer primero quiénes somos, cuáles son nuestras limitaciones y cuáles también son nuestras debilidades. Luego continúa y dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. Ya nos da descanso con otro yugo, y ahora dice que nosotros mismos vamos a encontrar descanso. Al aprender esto de Cristo, su mansedumbre y su humildad, encontraremos descanso, pues vamos a entender que primero no merecemos estar a su lado, trabajando ni compartiendo la carga. Muchas de nuestras cargas y muchos de nuestros pesares vienen de lo que somos nosotros. Cristo nos está diciendo que tiene que tratar nuestro carácter para que seamos mansos y humildes. Al contrario, nosotros lo que somos y lo que creo que cualquiera puede ver en el otro, somos prácticamente lo contrario. Él es manso, tranquilo, apacible. Nosotros no. Nosotros muchas veces tenemos ira y muchas veces nos enojamos. Tratamos mal a los demás, generamos conflictos, producimos un ambiente áspero, donde luego no queremos estar y todo se vuelve difícil de sobrellevar. Muchas veces esto sucede en los ámbitos de trabajo. Cuando empezamos a tratar mal a los compañeros, se vuelve un ambiente malo. Empiezan los malos tratos y es penoso ir a trabajar. Estás deseando que no llegue el lunes y cuando estás trabajando estás esperando que se cumplan las horas para salir de allí, porque el ambiente no es bueno. Y no solamente cuando ese ambiente no está bien, muchas veces decimos que el lugar está así, no por tu culpa, sino por la culpa de tu compañero. No solamente que hacemos mal en enojarnos, sino que culpamos a otro. Y el otro punto es la humildad. Nosotros no solamente no somos humildes, sino que llegamos a ser soberbios. Esto nos lleva a creer que somos superiores a otros y que nos merecemos más de lo que recibimos. Que tenemos derechos que deben ser respetados y que deben ser cumplidos por los demás. Esto genera insatisfacción cuando no vemos eso y problemas, primero, para sujetarnos a Cristo y a su voluntad. Vamos a Jeremías 6:16, vamos a ver un ejemplo de la soberbia del pueblo de Israel. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Amén. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. El Señor ya había entregado su ley al pueblo, les había dicho cómo debían caminar, qué debían prestar atención, y les dio todo para que estuvieran bien. Luego ellos se apartaron, y Cristo, a través de Jeremías y de otros profetas, les decía: vuelvan a lo que el Señor les dijo. ¿Por qué? Porque los invadían, los saqueaban, les sucedían infinidad de problemas tenían. Y el Señor les decía: vuelvan. Y ellos, y el Señor les dice: van a descansar, si hacen lo que yo les digo, si me oyen, van a descansar. ¿Y cuál fue su respuesta? No. Vamos a caminar en nuestro camino, vamos a tomar lo que nos parezca bien, que tú dices, y lo demás lo vamos a hacer nosotros a nuestra manera. Por eso el Señor nos invita a llevar su yugo, a que nos sujetemos a Él. Romanos 7:12
Acompáñame ahí. Dice cómo era la ley de Dios y su mandamiento. Romanos capítulo 7, versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Hermanos, hemos tomado su yugo, estamos obedeciendo sus mandamientos, nos sujetamos a su voluntad, la estamos llevando a cabo, estamos colaborando o somos una carga, no nos dejamos guiar. En la antigüedad, ¿cómo se usaba el yugo? Generalmente se tomaba un buey maduro, grande, y luego se traía un buey joven. ¿Para qué? Para que el buey joven aprendiera a llevar la carga como lo hacía el buey maduro. Entonces se lo unía, y muchas veces el buey joven era rebelde y quería ir hacia cualquier lado, pero no solamente tenía que llevar la carga, sino que también, si quería desviarse del camino, iba a tener que mover al buey maduro, que era más grande, más pesado y más fuerte. Entonces, por eso Cristo nos dice que vayamos a su yugo y que nos sujetemos a Él y que aprendamos. Pero muchas veces podemos estar como el buey joven, tirando hacia una orilla o no queriendo caminar. Y muchas veces, en vez de ser un ayudante, un colaborador, terminamos siendo una carga. ¿Por qué? Por la soberbia, por el enojo, por la ira. Y Cristo necesita tratar nuestro carácter. Para trabajar necesita tratar nuestro carácter. Estamos aprendiendo de Cristo, meditando en su palabra, tomando tiempo en oración, observando lo que la Escritura dice sobre cómo obró Cristo con los demás. Acompáñeme al Salmo 113, en el versículo 16, en el versículo 5, Salmo 113, versículos 5 y 6. Salmo 113, versículo 5. ¿Quién como Jehová, nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Si Dios no tuvo problemas y ni tiene problemas en humillarse, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros? Él bajó desde las alturas, desde la gloria. Pero nosotros, ¿qué somos? La palabra dice que somos polvo. Nosotros ya estamos abajo. Si uno lo pensara lógicamente, nosotros tenemos que tener menos problema en humillar, porque somos nada. Y sin embargo, hermano, hacemos muchas veces lo contrario. Nosotros creemos que estamos por encima de alguien como vos o como yo. Somos totalmente iguales. Cometemos casi los mismos pecados. ¿Recuerdas hacia dónde ibas? ¿Recuerdas lo que te esperaba antes de que Cristo te encontrara y te salvara? Cuando recordemos eso, cuando tengamos y miremos quién es Dios, no va a ser tan difícil poder sujetarnos a Dios y humillarnos. Vamos ahora a Gálatas 6:2. Vamos a ver aquí por qué también es necesario que aprendamos mansedumbre y humildad.
Primeramente tenemos que estar con Cristo y aprender de Él. Luego en Gálatas 6:2 dice así: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Hermanos, si no aprendemos mansedumbre y no aprendemos humildad, no vamos a poder ayudar. Lamentablemente no lo vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque vamos a ver la falta del hermano y lo vamos a juzgar, lo vamos a condenar, o simplemente vamos a hacer como hacían los escribas y fariseos. Es su yugo, es su problema, es su carga. Yo no me voy a acercar para no contaminarme porque yo estoy por encima. Por eso es que debemos aprender a ser mansos, para tratar bien a nuestro hermano, para entenderlo, para comprenderlo, y también de ser humilde, de poder ayudarle a cargar, porque muchas veces, a veces no podrá, o a veces necesitará esa ayuda. No lo busquen, pero segundo de Corintios 6:14 habla y nos advierte del yugo desigual. Creo que eso lo puedes leer en tu casa y creo que con la imagen podrás entender ahora por qué no debemos unirnos a alguien, ¿sí?, en un yugo desigual. Cuando se usaba este yugo, se usaba o con bueyes o con asnos, y rara vez, y no era aconsejable, por ejemplo, poner un caballo con un buey o con un burro. ¿Por qué? Porque eran diferentes. Estaba desigual. Uno iba a hacer más fuerza, otro iba a tener más resistencia, el otro se iba a cansar primero. Entonces, esa es una de las tantas razones de por qué no debemos unirnos en yugo desigual. Sigamos. La razón de por qué hallaremos descanso para nuestras almas lo vemos en el versículo 30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La razón de ese descanso sería el yugo. Dice que es fácil. Fácil, allí en la Escritura, quiere decir, se refiere más a que es útil, que es mejor, que nos provee lo necesario. Otras traducciones traducen a fácil como suave. ¿Qué sucede cuando a veces tomamos, un ejemplo, tomamos una herramienta que no es la adecuada? Por ejemplo, cuando tenemos que sacar un tornillo. La herramienta adecuada sería el destornillador. Tú agarras el destornillador, con poca fuerza, con poco esfuerzo, lo mueves. Pero si no tienes un destornillador y agarras un cuchillo, vas a tener que esforzarte, hasta te puedes lastimar. Y así es el yugo de Cristo. El yugo de Cristo es lo que necesitamos. No es como el otro yugo que producía fatiga, el tratar de llevarlo. El yugo de Cristo es lo necesario, es útil para lo que tenemos que hacer. Como pueden ver, el yugo era de madera. ¿Cuál era el oficio de Cristo? Carpintero. Creo que cuando habló esto, el Señor sabía muy bien de lo que estaba hablando. Él debió haber hecho muchos de estos. Él conocía qué madera era más conveniente usar, porque tienes maderas livianas, tienes maderas pesadas, tienes maderas que son muy difíciles de darle forma. ¿Te imaginas un yugo de algarrobo? Cualquiera que tenga algún mueble de algarrobo sabe lo que pesa, ¿no? Entonces Cristo buscaba una madera adecuada, una madera liviana, pero firme, que no se rompa, y le daba esa forma, la suavizaba, para que al colocársela sobre el animal no lo lastimara. También medía bien, para que al colocarle no le apretara más de este lado que de este otro lado, sino para que calzara bien justo y pudiera maximizar su esfuerzo.
para llevar la carga. La carga era ligera también, o sea, leve de llevar, era una carga más pequeña que la que tenían antes. Como pueden ver, el yugo unía dos. Así podían no solamente aprovechar la fuerza de un animal, sino de dos. Optimizaba la fuerza, maximizaba su fuerza y alivianaba la carga. En un lado, decía Cristo, toma mi yugo, en un lado iba a estar Él, y en el otro iba a estar tú. En el otro vas a estar tú. En un lado estás tú, tal como eres, con tus defectos, con tus limitaciones, pero en el otro lado va a estar Cristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y la Omega, el admirable. Él conoce la carga, Él sabe lo que es necesario para nosotros. ¿Puedes verte allí? ¿Puedes imaginarte allí? En el yugo, con Cristo a tu lado. ¿Sabes? Él puede llevar la carga sin ti. Además, Él la llevó sin nosotros. La llevó por nosotros. Pero ahora nos está llamando a que le acompañemos. Creo que han tenido un sobrino, o los padres han tenido sus hijos. Cuando llevas a un niño a acompañar a hacer un trabajo, o a veces a jugar, él llevan las cosas, y cuando van al comienzo, ¿cómo van? Van eufóricos, con todas las ganas, con toda la fuerza, y dicen, sí, vamos a hacerlo. Empiezas a trabajar o empiezas a hacer lo que tienes que hacer, y cuando se termina la obra, o cuando hay que regresar a casa, ¿cómo generalmente vuelve ese niño? Dormido, agotado, ni siquiera puede volver el mismo. ¿Qué hacen muchas veces los padres? Los levantan, los cargan y los traen de regreso. Espero que aprendamos, hermanos, para que no sea así con nosotros. Me ha pasado a mí. Muchas veces yo venía colgando, Él me estaba arrastrando y me llevaba. Tenemos que aprender a ser mansos, a ser humildes, para que podamos colaborar con Él. A veces será así. Él va a llevar la carga y va a cargarte a ti. Hermano, Él puede con esa carga. Él lo va a hacer y lo hará. No te va a dejar. Te está dando la gracia y el honor de que tú participes en conocerle y de trabajar junto a Él. Hermanos, estando en ese yugo deberíamos agradecerle y honrarle, obedeciéndole. No va a ser pesado. ¿Por qué? Porque Él es fuerte. Él va a poder, no sé con lo que estés cargando, o no sea la carga que tienes o que te han puesto, pero Él es suficientemente fuerte para llevarla. Es fácil, porque es su yugo. Él es el dueño. Generalmente cuando a veces, si hacemos una analogía con el trabajo, muchas veces terminamos trabajando para empresas o para gente que muchas veces ni siquiera llegamos a conocer. Entramos, trabajamos, a lo sumo vemos un encargado, y al dueño lo conocemos a veces de nombre o el apellido, pero aquí el que nos llama es el mismo dueño y te dice: ven, toma mi yugo, yo lo he preparado, yo lo he hecho, yo voy a estar contigo. No es alguien que te va a decir qué hacer, como lo hacían los escribas, como lo hacían los fariseos, y que no solamente te decían cómo hacerlo, sino que agregaban más cargas. Él dice: yo voy a llevar la carga contigo. Además es seguro
porque Él conoce el camino, conoce la carga y sabe que es buena. Vamos a Juan 15:5. Juan capítulo 15:5. Para concluir vamos a ver este versículo más. ¿Lo encontró, hermano? Dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Gracias al Señor porque nos habla con su verdad. No es como podríamos, como vemos hoy en día, ¿no? Estas personas que animan a la gente diciendo, cree en ti, lo puedes lograr. No les dicen la verdad. Simplemente tratan de animarnos, tratan de levantar su ego. Mas Cristo nos dice claramente, sin Él no vamos a poder. No sé cómo estás y qué yugo estás llevando, cómo lo estás llevando, pero lo siento, no vas a poder sin Él. Puedes intentarlo las veces que quieras, vas a terminar siempre en el mismo lugar, no vas a poder. Ven a Cristo. Si aún no has confiado en Él, arrepiéntete y cree. Él llama, Él te llama. Y si ya has creído, deja el yugo que has estado llevando y toma el de Cristo. Ponte a su lado. Él va a darte descanso. No vas a estar solo. Él va a estar a tu lado, hombro a hombro llevando la carga. Confía en Él. Él cargará contigo si así es necesario. Nos va a tratar con mansedumbre. Nos entiende, nos conoce. Nos va a tratar con humildad. Su palabra dice, no te dejaré ni te desampararé. Hasta que entendamos el gran privilegio que tenemos en trabajar con el dueño del yugo. Hermano, cuando comprendamos eso, no solamente el yugo no va a ser difícil, no va a ser pesado, sino que nos va a agradar y vamos a querer trabajar y vamos a estar motivados para trabajar. Creo que si podemos dar un ejemplo de los que juegan el fútbol, les gustaría estar jugando a los de hoy al lado de Messi. Y dice, oh, sí, voy a estar con Messi. Y se envalentonan y dice, oh, voy a jugar bien. ¿Por qué? Porque tengo el mejor al lado. Hermano, Messi no existe al lado de Cristo. Vas a tener al mejor al lado tuyo. Él te ofrece eso. La vida cristiana es difícil. Es difícil si nos apartamos de Él. No vamos a poder. Pero con Él se puede complicar. Pero con Él vamos a poder. Y como dice Él, vamos a tener victoria. Oremos. Señor, gracias por el privilegio que nos das. Gracias por la obra que hiciste, por venir hacia nosotros, por buscarnos, por salvarnos, por entregar tu vida, por cargar con nuestros pecados. Gracias porque aún así nos sigues buscando y nos sigues llamando. Ven a mí, toma mi yugo, ponte a mi lado, aprende de mí. Vas a encontrar descanso, vas a encontrar motivación, vas a ver que lo que ofrezco es lo mejor. Señor, ayúdanos a que nos sujetemos a ti, a que dejemos de lado, Señor, la soberbia, la ira, el enojo, para que podamos estar aquí
compartiendo junto a un hermano, tomando el yugo, acompañándolo, llevando a cabo la obra que tú nos has dado, primeramente contigo y después junto a los hermanos. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.